Automotive Training and Diagnosis. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido de nueva cuenta a mi canal. Soy César de Car Automotive Training y en este video te traigo otro análisis de aceite. Ya sabes, es esa sección de mi canal que nos dedicamos a encontrar el aceite que mejor te puede funcionar a ti, porque una marca no va a satisfacer todas las características que tú puedes necesitar. Puede que vivas a la orilla del mar, puede que vivas en una montaña, es decir, las características climatológicas interfieren mucho. Así es que aquí vamos analizando varios tipos de aceite hasta que encuentres el que mejor te acomoda, porque pues tampoco se trata de que encuentres el más caro del mundo y digas este aceite es el mejor para todos. No necesariamente. Puedes encontrar aceites de distinto precio y que te sorprendan realmente los resultados. En esta ocasión vamos a analizar esta marca, Trenton 5. La trajo la persona que le hicimos el servicio a un Aveo, quizá te acuerdas de ese video, le hicimos la prueba y el análisis consiste en lo siguiente. Tomo yo una muestra del aceite nuevo, se utiliza el auto algunos miles de kilómetros, en este caso fueron 4.600 kilómetros, entonces tomo dos muestras, las mando al laboratorio y en el laboratorio lo que analizan son tres grandes áreas. La primera de ellas es el desgaste que se genera en el motor, es decir, cuántas partículas metálicas de desgaste se van acumulando adentro del motor. La segunda es la contaminación que se genera en el aceite. Cuerpos extraños que le van entrando al aceite, que se van generando por la combustión, lo veremos más adelante. Y la última tiene que ver con la química del aceite, que en esta parte vemos tres áreas: los aditivos, la viscosidad y el número TBN. Pero para entender todo eso, veamos estas dos secciones primero. ¿Qué hace el aceite dentro de tu motor? Porque es importante cambiarlo. Y la segunda, todas las características de un análisis de aceite. Si ya has visto mis videos de análisis de aceite, te recomiendo que vayas a la parte inferior, deslizas esta barrita y puedes ver los capítulos. Esa es una modalidad que le he agregado a mis videos. Puedes ir brincando de capítulo en capítulo, pero si es la primera vez que ves un video de este tipo, te recomiendo que lo veas completo, que comprendas qué hace cada componente del aceite y posteriormente veamos los resultados del laboratorio y la conclusión. Acompáñame. La razón principal por la cual utilizamos aceite para motor es lubricar. Y lubricar lo podemos interpretar como reducir la fricción que existe entre dos superficies que presentan movimiento entre ellas. El aceite de motor prácticamente lo que está haciendo es evitar el contacto entre dos superficies metálicas. A esto se le conoce como lubricación hidrodinámica. Eso reduce casi al mínimo, por no decir casi cero, aunque no llega a ser cero, pero casi funciona de esta manera para que no haya fricción. El desgaste que va sufriendo el motor pues es prácticamente la fricción que existe entre el lubricante y la parte metálica en el arranque, que el arranque es lo más crítico para tu auto. Pero esto será la primera función. La número 2 tiene que ver con el enfriamiento de motor. Ciertas partes el aceite va a ayudar a enfriarlas, es decir, turbocargadores, por ejemplo, pistones en algunos casos son enfriados utilizando aceite de motor, así es que es importante tenerlo en cuenta. Número 3, limpia. Esta es una función básica del lubricante, es decir, contiene detergentes que, como su nombre lo dice, pues prácticamente van limpiando el motor por la parte interna, pero también dispersantes, es decir, unos aditivos que evitan que como que se haga bolas la suciedad dentro del motor, la mantiene y la lleva al filtro de aceite, que ahí es donde queremos que se quede. Entonces, aquí es donde van a empezar a haber diferencias importantes. Puede haber aceites que tienen una mejor capacidad detergente que otros, es decir, unos que limpian mejor que otros. Y eso lo vamos a analizar más adelante. Y la última, no menos importante, es proteger contra la contaminación. ¿Qué va a entrar en tu motor? Humedad, que se convierte en agua. El aceite debe de protegerte contra el agua, es decir, que no haya oxidación, que no haya corrosión. Combustible, se va a fugar un poco de combustible al interior del motor y eso puede causar ácidos, puede causar ácido sulfúrico, un montón de cosas que pues van a degradar el aceite. Entonces él mismo se tiene que proteger contra esta contaminación. Algo importante también que llegue a entrar a tu motor es tierra, que lo identificamos químicamente como silicio. Entonces, estas son las funciones básicas que tiene el aceite de motor. Tiene más, pero importante tenerlo en cuenta. Hablemos ahora acerca del análisis del aceite de motor.
Vamos a tomar una muestra, se lleva al laboratorio y en el laboratorio hacen una espectrometría, que es un análisis con unos aparatos, miden la viscosidad, miden muchísimas cosas. Y vamos a buscar prácticamente 3 grandes características. Número 1, desgaste de motor. Así es, se hace un análisis para buscar si las partes metálicas de las que está hecha tu motor se van rompiendo, se van desgastando. Estamos hablando de partículas, ¿eh? No pienses que vamos a buscar fierros allá adentro, no, partículas, pequeñas piezas que se van soltando. Entonces tu motor está hecho de varios metales, aluminio, hierro, plomo, etcétera. Entonces eso es lo que se busca en el primer análisis. Veamos ahora el segundo. Contaminación es lo que vamos a estar buscando. Dentro de tu motor el aceite se contamina principalmente con 3 grandes, digámoslo así, agentes externos. Número 1 puede ser agua. La condensación de la humedad del medio ambiente entra en el motor en forma de aire que está, digamos, con cierto grado de humedad. Cuando el motor se enfría, esa humedad se condensa, se convierte en agua y el agua no es un buen lubricante. Si bien el aceite tiene aditivos que te van a ayudar a emulsificar, es decir, que no cause tanto daño mezclarlos, y cuando el motor alcanza su temperatura normal de funcionamiento, el agua se evapora y se acabó el problema. Pero si tú vives en una zona muy húmeda o tu motor se utiliza principalmente a bajas revoluciones o por periodos muy cortos principalmente, no se va a evaporar el agua y se comienza a oxidar prematuramente el aceite. Algo más de lo que se va a contaminar también es combustible. Entra combustible en estado crudo, el combustible pues bueno, hace ahí unas mezclas raras, ya sabes, y pues no, definitivamente el combustible tampoco es un lubricante. Y por último, tierra. Al motor entra tierra, ya sea a través del filtro de aire, si es un filtro que está muy sucio, a tal grado que se empiezan a abrir los poros por el exceso de succión de tu motor, o un filtro de aire quizá no es adecuado, o tienes una entrada por ahí que no está entrando aire filtrado, o no traes filtro de plano, pues bueno, va a entrar entonces tierra, y eso es lo que vamos a buscar, porque la tierra pues definitivamente no es lubricante, se vuelve un elemento abrasivo, es decir, raspa la tierra, estos pedacitos de tierra que pueden entrar y pues van a dañar prematuramente el motor. Lo siguiente que vamos a revisar es la química del aceite. Esto quiere decir identificar sus aditivos, las propiedades elementales que tiene el aceite, en qué estado se encuentran. Conforme vas utilizando el auto, esta química va perdiendo propiedades y eso se puede medir, ya que comparamos aceite nuevo con aceite usado. En el nuevo identificamos el nivel de cada uno de estos, digamos, productos químicos que ayudan a limpiar el motor, a mejorar la lubricación, a dispersar los contaminantes, a mejorar la viscosidad, etc. Entonces, los vemos al principio, después de que usamos el motor, los volvemos a medir y nos vamos dando cuenta de, pues, cómo está el estado físico todavía del aceite. Así es que, haciendo un análisis de este tipo, de estos 3 aspectos que revisamos, aquel que se encuentre más abajo es el que determina cuándo tenemos que cambiar el aceite de tu motor. ¿Está muy contaminado? Cámbialo. O presenta ya muchas partículas metálicas que están diciendo que ya no está lubricando tan bien, cámbialo. O la química del aceite ya perdió propiedades hasta un nivel que consideramos pues ya no tan bueno, cámbialo. O sea, uno de ellos es el que lo va a determinar. Y eso es lo que vamos a revisar en el análisis de aceite. Para hacer el análisis del aceite, me está apoyando un laboratorio que se llama Barça Tecnoservicios. Entonces, vamos hacia allá y quiero que veas parte de este proceso. Acompáñame. Mira, este equipo se llama OilView. Nos sirve para hacer básicamente 2 pruebas. Y vamos a empezar por la prueba más sencilla, que no es esta que tengo en las manos, es esta prueba. Lo que se hace con este, digámosle, dispositivo, mira, aquí dentro tiene una esfera de acero. Se llena de aceite, se suelta la esfera en su interior, se conecta, obviamente se conecta a la computadora para analizarlo, y tiene una bobina que empieza a hacer girar la esfera. La esfera va girando, lo calienta. Entonces la esfera empieza a girar,
y obviamente la viscosidad del aceite la frena. Esto te va a decir si la viscosidad es adecuada, si es más alta, que recuerda que cuando el aceite se comienza a degradar, a contaminar, su viscosidad aumenta. Aunque no descartaríamos que tuviéramos algún problema de pérdida de viscosidad si es que se está contaminando, por ejemplo, con combustible. Entonces, con esta parte del equipo lo que se verifica es la viscosidad. Otra prueba que se realiza es con este otro equipo, mira. Puedes ver aquí en su interior que tiene una especie de canales metálicos. Y lo que se va a hacer en esta prueba es, igual, aquí lo que se hace es, se toma la muestra del aceite, le quitas la tapa, lo enroscas aquí, lo agitas y lo volteas. Y entonces lo que empezamos a medir es el número dieléctrico. ¿Esto qué quiere decir? Es un sinónimo más o menos de conductividad eléctrica. Lo que estamos midiendo es contaminación en el aceite por partículas que conducen la electricidad. Cuando esas partículas, recuerda que aquí hay un botecito, cuando esas partículas empiezan a bajar y tocan la base, se genera en una gráfica que te está mostrando. Esta prueba dura alrededor de 8 minutos. Entonces, lo que sucede aquí es que hay conductividad eléctrica y te muestra en un gráfico que el aceite está contaminado. No sabemos exactamente de qué, pero lo que te está diciendo es que ya no está, digámoslo así, protegiendo completamente a tu motor, porque tu motor ya está sufriendo un desgaste mecánico, se están desprendiendo partes metálicas y esto es lo que te está registrando este equipo. Estas son dos de las pruebas, digamos, más básicas que se pueden hacer. Este es un equipo portátil, obviamente eso es lo que estamos buscando, hacerlo muy rápido, pero para obtener el resto de la información que vamos a ver más adelante, ya necesitamos llevar las muestras a un laboratorio, un ambiente controlado en cuanto a contaminación ambiental, es decir, una cámara prácticamente sellada y pues bueno, también controlar la temperatura, pero eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a tomar la muestra de aceite, ya rebasó 4600 kilómetros y ya es un buen intervalo para identificar cómo va resultando este aceite que estamos probando. Y para lo siguiente voy a utilizar varios equipos. Voy a utilizar una manguera para tomar el aceite. Eso lo voy a conectar en este bote. Mira, este bote va aquí. Tomamos este como un embudo. Aquí en el embudo voy a conectar la bomba. Listo, está la bomba. La manguera la vamos a insertar en este orificio. Y el otro extremo va hacia el motor. Bien, así queda la muestra. Como lo puedes ver, pues ya está oscuro. Eso es bueno. Recuerda que un aceite que se ensucia es un aceite que está evitando que la suciedad se quede pegada en el interior. 4600 kilómetros, va al laboratorio, vamos a analizarlo y comparamos contra el aceite nuevo. Siguiendo con el análisis que estamos haciendo del aveo, ¿te acuerdas que le pusimos aceite Trenton 5 20W50 semisintético? Estoy aquí en el laboratorio, estoy en Barça. Y mira, aquí tengo ya las muestras. Obtuvimos esta muestra, es de aceite usado, 4600 kilómetros. Y en la parte inferior está la muestra de el aceite nuevo, para poder comparar nuevo con viejo y pues poder determinar si el cambio de aceite a los 5000 sería buena idea, a los 10000 o quizá más. Todo depende de lo que obtengamos. Recuerda que este vehículo es un servicio de plataforma, transportando personas, anda todo el día trabajando. Poco más de 300 kilómetros, si mal no recuerdo, es lo que me comentaban, diarios en ocasiones. Es decir, este vehículo recorre muchísimos kilómetros, bien rápido que alcanzamos 4600 y te voy a explicar parte de las pruebas que se hacen en un laboratorio. Antes de revisar los datos del aceite usado, déjame darte los parámetros que determinan si todavía aguanta o ya lo tienes que cambiar. Punto número 1, variación de viscosidad. Esta puede variar hacia arriba o hacia abajo y la variación máxima permisible es 20%. Número 2, presencia de agua. Si está contaminado con agua, se permite un máximo de 0.5%. Ahora, aquí recuerda, los datos que yo te estoy mostrando son partes por millón y estas variables que te estoy
Compartiendo, pues ahora es porcentaje. Un punto porcentual equivale a 10.000 partes por millón. Número 3, presencia de combustible, 0.3% o más. Número 4, contaminación por sólidos, es decir, aquí es donde estamos hablando del silicio, que es la tierra, o de cualquier metal que haya dentro de tu motor, hierro, aluminio, cobre, etc. Ahí se permite máximo un 3%, es decir, 30.000 partes por millón. Número 5, presencia de hollín. Aquí se permite hasta un 1%. Y por último, y no menos importante, este número 6 tiene que ver con el TBN. Se considera hasta una pérdida del 50 o 60% del TBN. Todavía es, digamos, el límite. Así es que, ¿recuerdas los datos que vimos? Vamos a compararlos de nueva cuenta. Ya pasaron algunos días. Normalmente esto se lleva como una semana en lo que se hace el análisis químico. Y ya está listo. Tengo los resultados y los vamos a analizar. Recuerda, vamos a analizar estas 3 grandes áreas y así como las vayamos revisando, te voy a explicar qué significa cada uno de estos componentes químicos. Comencemos con la primera parte. Vamos a revisar el aceite nuevo, qué es lo que tiene. En esta primera parte lo que vamos a analizar y a comparar es el resultado que obtuvimos con el aceite nuevo y usado, relacionado al desgaste. Aquí vamos a identificar las partículas metálicas. Aquí podemos ver en el caso del aluminio llegó con una parte por millón y después de 4.600 kilómetros 3 partes. Prácticamente nada de desgaste. Cadmio 0. Cromo 3 partes por millón. Cobre 1. Hierro pasó a 15. Muy bajo realmente. En el caso del molibdeno puedes ver que aparece primero cuando era nuevo y después desaparece. No está el análisis en el usado porque se toma el molibdeno más bien como un aditivo. Por lo tanto, podemos ver en esta sección que prácticamente el desgaste es bajísimo en el motor, cumple muy bien con la función de protección al motor. En este segmento, donde vemos los resultados relacionados a la contaminación, podemos ver que el boro no está aquí, pasó a ser parte de la química al ser un aditivo. Entonces, al inicio se muestra, pero no hay resultado final. Pero concentrémonos en el siguiente, el silicio. El aceite entró con 6 partes por millón y terminó con 23. Esto tiene que ver con la contaminación por tierra. Y en este caso es muy poca contaminación por tierra, no hay de qué preocuparse. El sodio, hay un 5 partes por millón después, y aquí podría ser alguna sal, aunque la verdad la cantidad es despreciable, entra dentro de lo que se considera en el análisis como el factor de error, entonces tampoco hay de qué preocuparse. No hay agua, eso es muy bueno. Recuerda que la sección de contaminación tiene que ver con las condiciones mecánicas que tiene este motor, que en este caso, después de tantos miles de kilómetros que tiene este motor, sigue estando en muy buenas condiciones. En el caso de la química del aceite, podemos ver el resultado relacionado a los aditivos. En el caso del bario tenemos una parte por millón más, es despreciable. En el caso del calcio varió de 1250 a 1286. Se está concentrando un poco más de calcio, pero también estamos hablando de 36 partes por millón. No es prácticamente nada. El magnesio bajó de 527 a 463. Se está utilizando el aditivo. En el caso de fósforo y zinc, que si los mezclamos recuerdas que es ZDDP, hay una ligera tendencia hacia abajo, se está utilizando, todo está bien, nada de qué preocuparse. Estos 2 puntos son importantes. Primero, viscosidad a 100 grados centígrados, inició en 17.1, recuerda que este aceite es viscosidad 50, es un valor muy alto, pero bueno, es lo que viene utilizando el cliente, por lo tanto, es lo que le agregamos al motor. De 17.1 bajó a 15.6, está habiendo una pérdida, pero no es significativa, puede seguirse utilizando el motor. Por último, el TBN, el número base total, partiendo de 6.23 a 4.04, va bajando, es completamente normal, pero nada de qué alarmarse. Después de haber visto los resultados del análisis, mi conclusión es la siguiente. Pero, primero, déjame recordarte que este aceite se utiliza más o menos 2.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Además, es un vehículo que se utiliza como transporte público. Es decir, anda todo el día trabajando. Es un Aveo, es un motor no muy grande, es un motor, la verdad, pequeño para esta altura. Tiene más de 170.000 kilómetros ya, prácticamente. Cuando tomé la muestra, 171.000, si mal no recuerdo, por ahí estaba. Entonces es un motor que ya
recorrió muchos kilómetros. Si se parece esto a las características de tu auto o al uso que le das, pues bueno, puede que Trenton 5 sea una buena idea para ti. Y ya después de ver los resultados, pues me entró un poco más de curiosidad de revisar la marca. Veo que se fabrica en Estados Unidos, tiene presencia en algunos países en Latinoamérica, pero bueno, pues deja que te muestre los resultados y si tú lo puedes conseguir es una buena idea. Ahora veamos la conclusión. Punto número 1, que tiene que ver con el desgaste. Puedes ver que del análisis que hicimos, el metal que salió más alto fue el hierro, cuyo resultado fue 15 partes por millón. Si descontamos una que venía ya en el aceite cuando era nuevo, tiene 14 partes por millón. Esto da como resultado un 0.000014. Recuerda que el límite es 3%, por lo tanto, pues estamos hablando que un gran desgaste no se está generando, así que el aceite pues cumple en temas de lubricación. En cuanto a contaminación se refiere, recuerda que esto tiene que ver con las condiciones que tiene el motor, filtro de aire, todo el ducto de aire, pleno de admisión, etc. Incluso fallas internas que pudiera tener, como alguna fuga de anticongelante hacia el interior del motor o un desgaste muy grande ya de segmentos o anillos, válvulas, etc. Pero en este caso, el mayor contaminante que encontramos fue el silicio, que brincó de 6 partes por millón a 23. De igual manera, descontamos esas 6, entonces estamos hablando de 17 partes por millón, lo cual no es nada realmente. Sería esta cifra, 0.000017. Entonces, el límite es 3%, no tenemos problema con contaminación. El aceite no está contaminado y se puede seguir utilizando muchos kilómetros más. Así que, de lo que hemos revisado hasta el momento, ni el desgaste ni la contaminación son los factores que van a determinar la durabilidad de este aceite. Veamos el siguiente punto que tiene que ver con la química. Cuando hablamos de la química, vamos a analizar 3 características. La primera de ellas, aditivos, que revisando las especificaciones cuando era nuevo, realmente la variación ha sido muy pequeña, no ha perdido una gran cantidad de su paquete de aditivos, así que esa parte la consideramos que está bien, se puede quedar el aceite. El siguiente punto tiene que ver con la viscosidad, el cual de manera inicial tenía 17.1 y bajó a 15.6, bajó un 9%. Recuerda que la variación permitida es más o menos 20%. En este caso, si bien es un aceite viscosidad 50, el estándar SAE determina que un aceite viscosidad 50 va a ser de 16.3 a 21.9. Es un aceite viscosidad 50, pero en el límite inferior. Una vez que lo utilizamos y que bajó ese 9% la viscosidad, estamos hablando que de hecho ya se pasó de ser viscosidad 50 a viscosidad 40. Son casi 5.000 kilómetros de uso. Yo esperaría que si sigue esa tendencia en otros 5.000 kilómetros, llegaríamos a ese máximo de pérdida de viscosidad de un 20% y probablemente la viscosidad es lo que va a determinar que ya lo tenemos que cambiar. Pero recuerda, estoy hablando de un intervalo de reemplazo de 10.000 kilómetros. El último punto importante a considerar es el TBN. Recuerdas que es esa capacidad que tiene el aceite de combatir los ácidos. En este caso, parte de 6.23 y llega a 4.04 después de utilizarlo casi 5.000 kilómetros. Estamos hablando que perdió un 35% aproximadamente en 5.000 kilómetros. Si lo utilizamos otros 5.000 kilómetros, si todo sigue igual, va a perder otro tanto, entonces estaríamos ya alrededor de 2 puntos del TBN. Y esto quiere decir que sería el límite. Es decir, tanto la viscosidad como el TBN es lo que va a determinar que se tiene que cambiar a los 10.000 kilómetros. Mi conclusión final respecto a este aceite Trenton 5, Trentonite, dice, mezcla sintética, es una buena opción en el mercado, ya que al ser semisintético no va a tener el precio de un sintético. Pero de acuerdo a lo que vimos en el análisis, la protección que está dando es muy buena realmente. Entonces, que te dure 10.000 kilómetros con este tipo de uso que te comenté, un vehículo del transporte público, un vehículo ya con 170.000 kilómetros, pues sí, ya estamos hablando de condiciones interesantes, de desgaste. Ahora, me han preguntado, ¿por qué utilizaste aceite del 50? Porque es el que venía utilizando el auto. Recuerda que cambiar la viscosidad hacia abajo podría generar algunos problemas. Sin embargo, estamos viendo que no hay desgaste prematuro. Lo viste en el conteo de partículas.
No hay contaminación, el motor está en buen estado y tanto la viscosidad como el TBN me garantizan que va a durar todavía otros 5,000 kilómetros. Así es que esa es mi conclusión respecto a este aceite. Seguiremos investigando, buscaremos más marcas definitivamente para que busques el que más se adecua a lo que tú estás buscando y definitivamente cuides tu vehículo como nadie más lo haría. Esto es todo en este video. Yo te agradezco mucho que hayas llegado hasta este punto y ya sabes, estaré constantemente subiendo más contenido, tanto de aceites como de todo lo relacionado al vehículo. ¿Tienes alguna duda? ¿Quieres consultarme al respecto? Ya sabes, déjame un mensaje aquí en los comentarios de YouTube o a través de Facebook, Instagram. Te dejo todos los links a mis redes para que puedas escribirme. Nos vemos la próxima.